Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron: «Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo». Jesús les contestó: «El sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Jesús ha estado ese día a la orilla del mar, igual que la muchedumbre, seguramente acariciados por la fresca brisa que corre en esa parte que es una hondonada en medio de las colinas que bordean el mar de Galilea. Desde allí, sentado en una barca, ha hablado en parábolas a la muchedumbre que ha acudido. Les ha hablado del sembrador, incluso ha explicado la parábola del sembrador. Les ha hablado de la parábola del trigo y la cizaña, del grano de mostaza, de la levadura y la harina, y a la gente le hablaba solamente en parábolas. Pero una vez que despidió a la gente, cambia el escenario en diversos modos. Del mar se va a la casa, y aquí vemos una pésima traducción de lo que hemos leído, que dice Jesús se fue a su casa. El texto griego no dice eso. El texto griego dice elsen eisten oikian. De allí se fue a la casa donde residía, que según la arqueología y la historia era la casa de Pedro, donde no solamente Pedro, también su suegra y los demás que son llamados apóstoles residían cuando volvían de sus recorridos apostólicos, del anuncio del reino, los discípulos como apóstoles y Jesús en cuanto maestro. Fue a esa casa, porque si se nos dice que Jesús tenía su casa, entonces Jesús no podría decir auténticamente las zorras tienen sus madrigueras y los pájaros nido. Se le acercaron a Jesús en esta casa, en la intimidad de un hogar. Sus discípulos ya no es la muchedumbre, y en cuanto maestro y con toda la confianza que ellos tienen con él, le dicen: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. La del sembrador ya la había explicado. Las parábolas de la mostaza, la levadura, no las explicó, pero pareciera que no tenía necesidad el grupo apostólico de una explicación respecto a esta. Y Jesús les va a explicar 7 alegorías que él ha usado. La primera es: ¿quién es el sembrador que siembra la buena semilla? Es el Hijo del Hombre, y ese Hijo del Hombre es el modo en que Jesús se autodenomina, es el título con que se refiere a sí mismo. El segundo elemento que explica: el campo es el mundo, donde él siembra la buena semilla. La buena semilla son los ciudadanos del reino.
aquellos que aceptan el reinado de Dios sobre ellos. La cizaña o la mala semilla que descubrieron los trabajadores y le advirtieron a su amo son los partidarios del maligno, son los que siguen al diablo. El enemigo que siembra la cizaña, Jesús se lo descubre a sus discípulos, es el diablo, que en el campo que es el mundo y junto a la buena semilla, ha también echado la mala semilla, la cizaña. El tiempo de la cosecha, que es necesario para que maduren al mismo tiempo el trigo y la cizaña, es el fin del mundo. Y aquellos a los que el amo va a mandar a cosechar primero la cizaña y atarla en gavillas y arrojarla al fuego, Jesús dice, son los ángeles. Y continúa explicando lo que sucederá con la cizaña. Así como se recoge la cizaña y la queman en el fuego, va a suceder con los partidarios del maligno, que Jesús dijo son los que provocan escándalos e inducen al pecado. También serán recogidos por los ángeles y serán arrojados al fuego en el momento que el mundo se acabe. Van a arrancarlos, los van a desarraigar del reino, a estos que inducen a otros al pecado y a todos los malvados. Y su destino es semejante al que en el campo se le da a la hierba mala. Un horno encendido, pero ese horno encendido, Jesús lo describe varias veces como un horno que no se apaga, como un horno permanentemente encendido, una hoguera que permanece eternamente. Su destino es ese lugar, y ese es descrito 8 veces por Jesús en San Mateo, y la siguiente expresión todavía está agregada a eso. Allí donde serán arrojados los que inducen a otros al pecado, será el llanto y la desesperación. El llanto expresa el dolor y la desesperación la frustración por el fracaso. ¿Por qué? Porque se verán, como lo ha dicho Jesús, echados fuera del reino, donde habían estado y podían estar y debían estar. Pero por el mal uso de la libertad, ellos perdieron la oportunidad y esto genera la desesperación. Esto significa ya no tienen esperanza. De hecho, en la teología hay definiciones que nos dicen que el infierno es un lugar sin salida y es un lugar donde no hay redención. Significa que ya no se pueden rescatar de ese espacio, de ese lugar espiritual que de algún modo se describe en la Biblia, o el estado final en que terminarán estos. Mientras que la condición en que verán el fin del mundo los que son ciudadanos del reino, los que obedecen las leyes del Padre que Jesús ha anunciado, estos tendrán una suerte contraria a la de los que son arrojados al fuego. Estarán en la presencia y en la compañía del Padre donde Él reina. El Padre es manifestado en su cualidad divina de Dios en muchos pasajes de la Biblia como luz. Es descrito como la luz, pero también los discípulos, al decir que brillarán como el sol, son también retratados de un modo interesante, como participando de esa luz que es el Padre. Ellos van a estar junto al Padre, van a resplandecer, van a ser semejantes a Dios. Y ellos, desde en este mundo, desde aquí, deben ver hacia allá por los efectos que les espera el participar como comunidad o como individuos en el reino de los cielos. Por eso Jesús advierte: el que tenga oídos que oiga. El que quiera someterse a la voluntad del Padre y reconocer su reino
tendrá un mejor destino que aquellos que siguen las condiciones del maligno, que provocan escándalos e inducen al pecado. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.